Bueno, ahí tenéis las fotos que hay en el libro de la pinta que tiene la caja de bornes del motor, siempre con esos 6 terminales, que es característico de este tipo de motor. Va a haber otros motores que también tengan una caja de bornes similar. Por ejemplo, el motor Dalander, que es otro motor de inducción también trifásico, pero en el que se pueden conmutar las conexiones de los polos, también tiene 6 terminales y no son los finales de las fases lo que hay ahí. Entonces, cuando estamos con un motor de tipo Dalander, hay que estar atento a la placa y mirar que nos lo dirá. ¿Vale? En general, con cualquiera del motor que tengáis que conectar, lo primero de todo siempre ir a mirar la placa, como comentábamos el otro día, para saber el valor de tensión, en función del valor de tensión y la alimentación que yo tengo, poder conectarlo correctamente. Pero también me va a servir identificar si es otro tipo de motor que no es exactamente el que nosotros creemos que es. ¿Vale? Bueno, ¿cómo arrancamos el motor? Lo siguiente que nos aparece el libro, el arranque directo. ¿Vale? Y nos pone aquí un esquema, vale, de un arrancador que sería el arrancador más sencillo mediante un guardamotor. Bueno, el guardamotor exactamente no es como sé que os sale ahí, porque os está dibujando uno que parece más bien de vivienda. A ver si tengo alguno por aquí para enseñaros. Yo creo que sí. No, vale, pues igual los están usando. Bueno, nada. Luego lo busco y os lo enseño. Tiene la misma función, tiene la función de conexión y, perdón, de protección contra cortocircuitos y contra sobrecargas, pero además me va a permitir realizar la conexión, cosa que en un automático de los que utilizo en mi vivienda no está permitido utilizarlo como dispositivo de conexión. Por ejemplo, si yo tengo un cuadro de una cafetería y quiero conectar las luces desde el cuadro, lo que tengo que poner son interruptores de cuadro, que estarán colgados aguas abajo de las protecciones, pero no puedo utilizar la protección como elemento de conexión. El guardamotor sí se puede utilizar como elemento de conexión y desconexión. Es decir, es como si tuviese un contactor manual junto con las protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos. Es decir, va a tener el poder de cierre, va a tener el poder de corte y además la protección que me da la parte magnetotérmica. Me dice el libro, y se refiere en el reglamento también, este comentario, que los motores de baja potencia menores de 0,75 se pueden arrancar mediante un interruptor directamente, ¿vale? Tripolar. Menos de 0,75, son motores pequeñitos. Aquí de los que tenemos, pues ya hay algunos que superan ese valor, ¿vale? De los que tenéis, porque tengáis una idea de los que hay en el aula. Muchos de los que tenemos superan el 0,75. Ahí tendréis un par de esquemas. Mediante un interruptor, que sería el que está a la izquierda, y mediante el guardamotor, el que está a la derecha. Y yo en el dibujo añadí aquí, para indicar que ese contacto tiene poder de cierre y poder de corte, esos semicírculos, ¿vale?, que tienen que aparecer ahí, para indicar eso. Vale. Con eso yo ya podría arrancar un motor. Ya hemos visto cómo, cuando estamos en automatismos, pues lo que me interesará será hacerlo con un contactor, la bobina del contactor tenerla en un circuito de mando, o conectarla a un autómata, es decir, hacer o conseguir que arranque de una manera automática en unas determinadas condiciones, no tener un operario que lo arranque con la mano. ¿Vale? Bueno, ese sería el arrancador más sencillo que puedo hacer para un motor. Fijaros que la alimentación va solo de las 3 fases y el conductor de protección. Cuando yo alimento un motor, voy a tener una manguera tetrapolar. 3 fases y conductor de protección. ¿Vale? No necesito más. No tiene neutro. Recordad que el motor es una carga que no tiene neutro. Lo que sí siempre va a llevar, o casi siempre va a llevar, la tierra. ¿Vale? Estemos en un esquema TT o estemos en un esquema de conexión TN del neutro, la tierra la va a llevar. La diferencia será que estará al final conectada al neutro o estará conectada a tierra, ¿no? Pero la va a llevar. ¿Ves? Os lo dice ahí, remarcado bien en el libro, como apunte de seguridad. Os lo pone aquí, ¿no? La carcasa de los motores siempre debe conectarse
al conductor de protección. Bueno, fallos o defectos que puede haber en un motor trifásico y que pues algunos los vamos a experimentar en el taller. Uno muy típico, la falta de una fase. En una instalación real, la falta de una fase puede producirse, bueno, por las mismas condiciones que podemos tener un cortocircuito. Por regla general, si pierde una fase, o bien es porque tengo una conexión móvil que se ha aflojado y acabo perdiendo conexión. Una conexión móvil me refiero, pues no sé, pensar en un tren de lavado, ¿no? Que tengo esos cables que van montados sobre una especie de gusanillo de plástico que se va desplazando, se pliega, recoge los cables y permite que la conexión eléctrica se mueva, ¿no? Que los cables se vayan moviendo, por ejemplo. Ahí puede ser un caso en el que pueda perder una de las fases. Por una conexión mal hecha que se acabe soltando, también puedo perder una de las fases. Aquí en el taller vamos a tener falta de fase cuando yo cableo mal la fuerza y una de las fases no llega al motor, o bien porque conecto mal el motor directamente. En ese caso es un defecto de funcionamiento, aunque lo comentaremos en la unidad 7, que empezamos a hablar de mantenimiento, averías y demás. 7 o en la 8, vamos. Se identifica muy fácil por el ruido que hace el motor, ¿vale? Si yo quito una de las fases, en vez de tener ese imán, que es ese campo giratorio, no es imán imaginario, porque no tengo ni imán, lo que tengo es un campo giratorio, que me está empujando el motor durante los 360 grados de la circunferencia interna, solo estoy empujando durante 240 grados. Los otros 240 grados, como está la fase desconectada, esa fase no hace ningún tipo de fuerza, no genera ningún tipo de campo magnético. Con lo cual el giro del motor ya no es uniforme. Aparece una vibración que va a ser audible, se va a poder oír, que se va a notar incluso a veces en un ligero movimiento del motor, ¿vale? A veces va acompañado de algún pequeño chirrido y demás. Entonces es algo que solamente al oído y viendo cómo se comporta el motor lo podemos percibir rápidamente que tenemos ese problema. El térmico que nosotros ponemos como protección tiene como función también protegerme de la falta de fase de un motor. Térmico que vamos a poner en el circuito de fuerza me va a proteger contra falta de una fase, me va a proteger contra sobrecarga, contra arranques excesivamente lentos, ¿vale? Me está protegiendo todas esas condiciones. Bueno, inversión del giro de un motor. Lo tenéis aquí muy bien representado en esta figura del libro. Cuando yo necesito invertir el sentido de giro de un motor, lo que tengo que hacer es invertir dos de las fases. La 1 y la 2 y la 3 y la 1. Cojo un par de fases y las invierto. Cambio su orden de conexión. Con eso ya estoy invirtiendo el campo magnético giratorio y estoy invirtiendo, por tanto, el sentido en el que el motor gira. ¿Vale? Muy importante que recordéis esto. Es la manera en la que yo puedo hacer que un motor gire en sentido contrario, invirtiendo dos de las fases de alimentación. Es lo que vamos a hacer en el esquema este de inversión de giro. Que alguno ya me parece que estaba cableando, alguno estaba a punto de llegar o llegó. ¿Vale? Invertimos mediante dos contactores, dos de las fases. En el esquema que vosotros vais a montar, invertimos la 1 y la 3 para que el motor gire en sentido contrario. El orden lógico de sucesión de las fases siempre tiene que ser lo que se llama secuencia directa, ¿no? Tengo dos tipos de alimentación. Vamos a escribirlo por aquí porque esto también es importante que lo recordéis. Cuando yo alimento una instalación, el orden en el que se suceden los máximos de las ondas de tensión tiene que ser línea 1, línea 2, línea 3. ¿Vale? Esto es lo que llamamos en electrotecnia una secuencia directa. Todas las instalaciones se alimentan con una secuencia directa, ¿vale? Siempre. Tenemos ahí un comprobador de secuencia que lo vamos a utilizar en el taller, lo vais a ver, que me va a decir si tengo una secuencia directa, si están bien ordenadas las fases o no, ¿vale? Esto es bastante importante en cierto tipo de instalaciones. Hay máquinas que yo no puedo hacer que giren en los dos sentidos, que giran en un único sentido. Si yo no conecto bien la alimentación eléctrica, no pongo la secuencia directa, puedo cargarme la máquina. Hay máquinas que si intenta girar el motor en sentido contrario, rompen los mecanismos que hay dentro. Era muy característico antiguamente de los ascensores. No más de un ascensor, de un mecanismo de un ascensor rompió por una conexión eléctrica mala en la acometida del edificio.
¿vale? Por no hacerlo en secuencia directa. Entonces hay que hacer siempre esa comprobación. Siempre se hacen las instalaciones a la hora de conectar. Normalmente, si yo estoy en una instalación industrial, yo voy a tener 3 fases que van a estar ya marcadas como línea 1, línea 2, línea 3. Esto lo vais a ver en instalaciones antiguas también como R, S y T, ¿vale? Es otra denominación que podéis encontrar por ahí. Si yo alimento en cualquier otro orden, por ejemplo, línea 1, línea 3, línea 2, esto es lo que llamamos una secuencia inversa, ¿vale? Esto es lo que llamamos una secuencia inversa. Aquí en este caso lo que tendríamos sería RTS, ¿no? Sería la secuencia con la que estamos alimentando. Vale. Si yo alimento un motor con una secuencia directa, tendría que producir un giro a derechas, ¿vale? En la mayor parte de los motores. Un giro a derecha significa que si yo miro el motor desde la caja de bornes, imaginaos que tenemos aquí encima la caja de bornes, hacia donde está el eje, yo tengo el motor, imaginaos que está visto desde arriba, ¿no? Vale. Si yo lo miro desde aquí en este sentido, estoy mirando hacia allí, el motor tiene que girar en el sentido de apretar, en el sentido a derechas, ¿vale? En el sentido en el que yo aprieto un tarro, en el sentido en el que atornillo, ¿vale? Eso es cómo gira un motor de ejecución normal si alimento con secuencia directa. Si es un motor especial, hay motores que tienen giro contrario, pues va a girar en sentido contrario. Pero lo normal, si no me dice en la placa nada específico, es que gire en ese sentido siempre, ¿vale? Si lo alimento con una secuencia inversa, lógicamente lo que tendría sería un giro a izquierdas, ¿no? En este caso, conseguiría el giro a izquierdas. Giro a derechas, pensar también es el sentido de las agujas del reloj. Este también lo llamamos horario. Y el otro lo llamaríamos antihorario. Es un detalle que cuando conecto un motor es importante tenerlo en cuenta. Conectar en el sentido adecuado las 3 líneas, L1, L2, L3, para tener una secuencia directa. Cuando invertimos el sentido de giro, lo que hago es invertir la secuencia de alimentación mediante un contactor. ¿Vale? Lo que ponemos concretamente, lo veremos en la segunda parte de este tema. Lo que hago es esto. ¿Vale? Tengo un contactor K1M que me alimenta en un sentido y le pongo en paralelo otro contactor, que en este caso va a ser K2M. Vamos a dibujar esto bien. Vale. Y aquí, por ejemplo, pues cambio el orden de 2 de las fases, ¿no? El primer polo del 2 va a la salida del tercer polo del 1, el 2 va con el 2, en el 2 no cambio el orden, el 2 iría con el 2, y finalmente con el tercero, por aquí vuelvo a cambiar el orden, ¿no? El tercero llegaría aquí, y de aquí se iría el 1. Vale, vamos a dibujar esto bien también. Esta iría aquí. Esa es la inversión de giro hecha con contactores. Fijaros que si sigo el circuito, esta que es línea 1, a través de este polo se está conectando con línea 3. Y el otro, este que es línea 3, a través del tercer polo, me lo conecta con línea 1. Con lo cual me está invirtiendo las 2 fases, ¿no? Esa es la inversión de giro hecha con contactores. Aquí en el libro, en esta primera parte del tema, que es el tema 4 del libro, os enseña cómo hacerlo de manera manual, ¿no? Con un inversor de giro manual, que es este que tenéis aquí. Vale, que al final hace lo mismo. Es este que tenéis aquí dibujado. Vale, conmutador de levas o interruptor rotativo, conmutador rotativo, que internamente tiene esta conexión, tiene esa estructura.
¿Vale? Una posición intermedia de parada y dos posiciones a los extremos para giro a derechas y giro a izquierdas. Normalmente en este tipo de conmutadores la posición de parada siempre está en medio para tener que pasar por la parada, para poder invertir el sentido de giro. ¿Vale? En ambos, si seguís el circuito, veis cómo invierte, ¿no? El libro os lo pone además con colores para que veáis cómo invierte ahí el orden de las fases. Me cambia en este caso entre la 2 y la 3. Es con las que está jugando, la 2 y la 3. Vale. Bueno, más cosas del motor trifásico, lo último ya, que hay que tener en cuenta. Esto es importante para entender cómo funciona, ¿no? Y los fallos que me puede dar. Al final, la parte de teoría, para lo que nos sirve, o para lo que nos va a servir, va a ser cuando lleguemos al tema 8, que es el tema de mantenimiento y averías, poder encontrar las averías, poder tener el conocimiento o el criterio de, vale, si me pasa esto, puede ser que venga de aquello que estudié, del motor, que funcionaba de esta manera y demás. ¿Vale? Cuando veamos, por ejemplo, que el motor vibra, pues voy a recordar que es que, ¿vale? Cuando al motor le falta una fase, precisamente lo que hace es vibrar. ¿Por qué? Porque estoy empujando solamente en 240 grados de los 360 grados que tiene el giro completo del motor, con lo cual el motor ya no gira de manera uniforme, gira de manera no uniforme, ¿no? A saltos. Hay una parte donde no le estoy empujando. Bueno, pues esto que vamos a ver ahora del par también tiene utilidad pues para saber, por ejemplo, cuando un motor no es capaz de arrancar. ¿Por qué no es capaz de arrancar el motor? Bueno, pues una de las causas puede ser que la carga mecánica que yo le estoy poniendo sea excesiva, que el motor no pueda con ello. ¿Vale? Y estos motores se calan, igual que se cala el motor de un coche. Bueno, ¿qué ocurre cuando arranca un motor? Nos lo explica aquí el libro. Nos dice que el momento del arranque es delicado. ¿Por qué es delicado? Porque la máquina absorbe una corriente muy grande. El motor parte de una situación que está completamente parado. Vais a entenderlo muy fácil el por qué la corriente es grande. No voy a dibujar exactamente el circuito equivalente, pero pensar que cualquiera de las bobinas del motor es una carga que será algo como esto, ¿vale? Esto suena, ¿no? Esto es una bobina y una resistencia. La bobina tiene una reactancia inductiva. Esta reactancia inductiva va a depender de la frecuencia, va a depender de la velocidad del motor también. Esa reacción que el motor ejerce depende de en qué momento de funcionamiento esté el motor. El motor es una carga dinámica, no se comporta igual en todo momento. Depende de cómo esté funcionando, de a qué velocidad esté girando, en qué momento esté del funcionamiento, se comporta de una manera o de otra. No es una carga constante. Entonces, cuando yo estoy arrancando, que la velocidad es cero, esta reactancia es cero. Y lo único que tengo en el motor es una resistencia pura, una resistencia óhmica. Cuando medimos en la práctica que vemos el primer arranque del motor, la resistencia del motor, vais a ver que hay motores aquí que tienen 16 ohmios, 20 ohmios, ¿vale? 30 ohmios. A medida que el motor tiene más potencia, cada vez tiene menos resistencia. Los motores que tenemos más pequeñitos son los que tienen una mayor resistencia y los que son más grandes tienen una menor resistencia. Los de mayor potencia tienen menos resistencia. El polímetro me va a pitar porque estoy dentro de las resistencias que el polímetro mide como continuidad. Esa es la resistencia que va a ver la red eléctrica cuando yo le conecto el motor en parado. Según lo arranco y el motor está a velocidad cero, lo que se encuentra en la red eléctrica es una resistencia de 16 ohmios, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que hay una intensidad muy grande, ¿no? Hay una intensidad importante en ese momento. A medida que el motor se va acelerando, empieza a aparecer reactancia inductiva en el motor. No quería hacer esto. Empieza a aparecer reactancia inductiva aquí. Con lo cual, la reacción que tiene el motor, en conjunto de su resistencia con su reactancia, cada vez es mayor. De tal manera que la intensidad va disminuyendo, ¿no? Recordad que la fórmula de la intensidad es la tensión partido, en el caso de una carga trifásica, ¿no?, de la impedancia. Sería la fórmula en valores eficaces. Si yo voy aumentando lo que hay en el denominador, que es lo que va aumentando a medida que el motor se va acelerando, la intensidad va disminuyendo. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasa con la fuerza del motor? Pues la fuerza del motor hace algo como esto. La curva que tenemos es algo como esto de aquí. Vamos a borrar un poco.
y lo volvemos a escribir para que se vea bien lo que... Bueno, la curva que queremos ver, en la que queremos fijarnos, es esta de aquí. ¿Vale? Esta es la curva de par, la que tenemos que ver ahora. ¿Qué es el par? Lo primero. Bueno, el par es una magnitud que tenéis puesta aquí, que es la fuerza por la distancia. Cuando tengo máquinas que son rotativas, la fuerza que están ejerciendo se mide en par, más que en newtons, ¿no? Más que como una fuerza lineal. ¿Vale? Eso es un par. Yo tengo un punto de giro, un eje de giro, y ejerzo una fuerza a una determinada distancia. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir el par. La unidad, lógicamente, como es fuerza por distancia, es newton multiplicado por metro, la unidad del sistema internacional. Eso es como se mide la fuerza de un motor. Siempre en par. Los coches mismos, ¿no? Cuando compráis un coche, os fijáis en las características de un coche. Una cosa que os da el fabricante es la curva de par. ¿Por qué? Porque me va a dar una idea de la fuerza que tiene el motor de ese coche, de cómo responde a las diferentes revoluciones del motor. Una curva de par velocidad, exactamente igual que esta. No exactamente igual, no, es diferente. Motores de combustión tienen otro tipo de respuesta. Pero al final me está expresando lo mismo para las diferentes velocidades del motor, que son las revoluciones por minuto que me da el motor, qué fuerza, en este caso de giro, qué par, es capaz de hacer el motor. ¿Vale? Hay un punto de la curva que suelen remarcar los fabricantes, que es el par máximo, ¿no? Sabes que a determinadas revoluciones este motor te va a dar un par máximo. Que quiero recordar que está normalmente por encima de las revoluciones que las que tú conduces de manera habitual. Depende de que es un motor diésel o tienen diferente respuesta, o gasolina, pero hay un punto ahí que siempre os da el par máximo el motor. El eléctrico es un poco diferente. Teniendo cosas en común es un poco diferente. Fijaros, la respuesta que me da el motor, decíamos, era esta de aquí, ¿vale? Empiezo con un par de arranque más alto que el par que va a tener en servicio, que es este punto de aquí. La curva tiene en el eje horizontal la velocidad y en el eje vertical el par, ¿vale? Es par la función respecto a la variable que es la velocidad. Empiezo en un par de arranque. ¿Qué es importante del par de arranque? Que ese par de arranque sea mayor que el par resistente de la máquina. Por el principio de fuerzas de acción-reacción, cuando yo aplico una fuerza a un cuerpo, me responde con una fuerza igual y de sentido contrario, ¿no? En el giro de un motor exactamente igual. Cuando yo quiero hacer girar una máquina con una determinada fuerza, ella me va a responder con una fuerza igual y contraria. En este caso, la fuerza que yo ejerzo con el motor va a tener que ser mayor que el máximo par resistente que esa velocidad me da la máquina, si no, no puedo arrancarla, ¿vale? Tiene que poder hacer que gire. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Hay cargas que empiezan con un valor constante. Luego vamos a ver 2 o 3 tipos de par resistente para que veáis cómo se comportan las máquinas. Pero que este valor, tiene que ser más alto en este caso de este de aquí, ¿vale? Este sería el par resistente en el arranque de lo que yo tengo conectado al motor. Como es más grande, pues bien, conseguiríamos arrancar sin problema. La máquina se empieza a acelerar y entonces hay una pequeña bajada en el par, ¿vale? Siempre a medida que voy acelerando, pues ya necesita menos fuerza, y luego la fuerza que necesita hacer a medida que va acelerando el motor cada vez es mayor. Aumenta su par, hasta que llega a este valor de aquí, que es lo que llamamos el par máximo, ¿vale? Que sería este valor de la cresta. Ese sería el par máximo. Nunca hacemos funcionar un motor de este tipo en el par máximo. ¿Dónde lo hacemos funcionar? Lo hacemos funcionar a su derecha siempre. La zona de funcionamiento del motor es a partir del par máximo. De aquí hacia abajo, ¿vale? Donde yo siempre me va a interesar hacer funcionar ese motor es a partir de aquí. Toda esta zona, ¿vale? Esa que hemos dibujado en rojo. Aquí tenéis dibujado un punto de funcionamiento concreto para esta situación, que sería donde se equilibra el par del motor con el par resistente de la máquina. Donde se cumple esa igualdad de pares es donde el motor va a estar funcionando. Si yo, por lo que sea, aumento la resistencia en la máquina, la resistencia que la máquina ejerce, imaginaos, por ejemplo, una cinta transportadora que está en vacío, le empiezo a meter dentro lo que quiero transportar en la cinta, ¿no? Y la cinta pesa. Entonces, el par de la máquina puede cambiar, y puede cambiar, por ejemplo, para algo como esto. Imaginaos que ahora el par resistente de la máquina pasa a ser el que hemos dibujado ahí en naranja. Bueno, pues el punto de funcionamiento se desplaza hasta aquí,
¿vale? Ese punto de funcionamiento sube en la gráfica, el motor necesita hacer una fuerza mayor porque el par resistente es mayor, pero sigo estando dentro de la zona que marqué en rojo, que es la zona de funcionamiento normal del motor, ¿vale? El motor experimentaría una ligera deceleración, es decir, se pararía ligeramente, pero fijaros que esta gráfica, como es muy vertical, la diferencia entre estos dos puntos, que sería la diferencia de velocidad, se pone normalmente como delta de n. Esa diferencia de velocidad es muy pequeña. Una característica de este motor es que es muy estable en velocidad. Aunque yo cargue mucho la máquina, si estoy en la zona de funcionamiento del motor, la velocidad varía muy poco. Se frena un poquito cuando lo cargo mucho, pero poco. Aguanta bien el aumento en la carga. Bueno. Si no tendríamos que cambiar el motor. Claro, si no tendríamos que irnos a un motor, lógicamente, de potencia mayor. Normalmente estos motores se calculan, se suelen instalar el motor un 20% por encima de la potencia mecánica que yo voy a necesitar. Si, por ejemplo, necesito 10 kilovatios, o imaginaos que necesitáis 10 kilovatios mecánicos, pues a lo mejor cojo un motor de 12,5 kilovatios mecánicos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el punto óptimo de funcionamiento donde el motor rinde mejor es al 80%, más o menos, en torno al 80%. Varía de un motor a otro y varía según las potencias, pero la zona de funcionamiento, el punto dulce de funcionamiento de un motor, suele estar en el 80% de la carga. Entonces, un motor de 10 kilovatios, lo normal es que yo no lo voy a tener nunca funcionando a 10 kilovatios, a lo mejor funciona a 8, ¿vale? Incluso a menos. Bien, pues eso es la curva de par. Muy importante, cuando arranco el motor tengo que conseguir superar este punto de aquí. ¿Vale? Si yo tengo un par resistente, por ejemplo, vamos a borrar este que habíamos dibujado aquí. Imaginaos que el par cambia algo como esto de aquí, que voy a dibujar ahora. Algo así. El punto de funcionamiento tendría que trasladarse aquí, ¿no? Aquí no es posible funcionar. Esta zona de este lado es lo que llamamos funcionamiento inestable. Si pasa eso, el motor lo que hace es pararse completamente. Recorrería toda la curva hasta que se para y queda completamente parado. ¿Vale? No podría funcionar nunca del par máximo hacia la izquierda, siempre del par máximo hacia la derecha. Esta es la zona de funcionamiento inestable, o funcionamiento imposible, podríamos decir. El motor se para. ¿Vale? De la misma manera, si yo tardo mucho en superar ese par máximo, si tardo mucho en superar esta cresta de aquí, el motor lo que va a hacer es que el propio térmico me va a disparar y me va a proteger. ¿Vale? El térmico también me protege contra arranques lentos. Si el motor es capaz de llegar pero tarda demasiado, el térmico va a acabar cortando. ¿Por qué? Pues porque la intensidad que circula por los cables que alimentan el motor va a ser muy alta y se va a mantener en el tiempo durante mucho tiempo y puedo quemar la instalación. ¿Vale? Mirad, la curva de intensidad la tenéis aquí, a la derecha. Esto también está sacado del libro, lo tenéis en el libro todo. ¿Qué pasa con la intensidad mientras? Bueno, que la intensidad, como estábamos diciendo, solo está limitada por la resistencia que tiene el motor en el instante inicial, por los ohmios que tiene. El pico de intensidad que tienen estos motores es bastante alto. Este valor, que es la intensidad en el arranque, este valor de aquí, puede ser hasta 6 o 7 veces la intensidad nominal. Es decir, un motor que absorba en condiciones normales 10 amperios, cuando arranca puede estar absorbiendo 60. Es muchísima corriente, mucha más corriente. Fijaros que no hay problema porque como el arranque del motor normalmente va a estar por debajo de los 10 segundos, cuando llega al funcionamiento normal la intensidad se estabiliza, ¿no? Este valor de aquí sería el valor de intensidad nominal, suponiendo que ese fuese el punto nominal de funcionamiento, el punto normal. ¿Vale? Estos serían los 10 amperios que poníamos de ejemplo y aquí arriba tendría los 60 amperios, ¿no? Eso es un problema que en las instalaciones presentan siempre los motores, la intensidad en el arranque. Si yo tengo unos cables que me alimentan el motor y otras cargas, una línea general, por ejemplo, ¿no? Que me llega un cuadro y de ahí salen varios motores y además sale un alumbrado, etcétera, etcétera. Si yo tengo un motor de mucha potencia que arranca con 6 veces la intensidad nominal, imaginaos un motor, no sé, de 25 amperios. 25 amperios por 6 van a ser 150 amperios circulando por los cables. La caída de tensión que se produce por esos 150 amperios puede hacer que otras cargas se vean afectadas. Va a haber una bajada de tensión
durante el arranque del motor y hay cargas que se pueden llegar a desconectar. Tradicionalmente los alumbrados de descarga que tienen un balasto necesitan una tensión muy próxima a la nominal para funcionar bien y lo que hacen es empezar a parpadear o incluso apagarse. Tenéis una industria con un alumbrado de lámparas de mercurio, se os pueden apagar las lámparas y las lámparas de mercurio tardan a veces incluso minutos en poder arrancar. Empiezan con un alumbrado más tenue y van aumentando la iluminación hasta que pasa 1 minuto, 2 minutos. Entonces es un problema. Por eso el reglamento, en la instrucción, me parece que es en la 47, os manda que limitar esas corrientes en el arranque de los motores. De ahí surge lo que vamos a ver en el tema siguiente, que son los esquemas de arranque de motores. El arranque por autotransformador, por resistencias rotóricas, en el caso del motor de anillos rozantes, el arranque estrella-triángulo, que lo vamos a montar aquí también en el taller, con el motor. Bueno, una serie de arranques que lo que intentan es reducir esa punta de intensidad, limitar este valor de aquí. ¿Vale? Este valor que tengo aquí lo intentamos limitar. El más típico, uno de los más típicos, de los más clásicos, el estrella-triángulo. Lo que hacemos es un motor que va a funcionar finalmente en triángulo, lo alimentamos inicialmente en estrella, con lo cual la tensión pasa a ser raíz de 3 veces más pequeña y reduzco también la intensidad, ¿vale? A una tercera parte, más o menos. Con lo cual consigo que este pico de intensidad, en vez de tener esta forma, pues sea a lo mejor algo así, ¿no? Más reducido. Bueno, eso lo veremos en el siguiente tema. Aquí, de alguna manera, esto os da la justificación, ¿vale? De por qué tengo esa intensidad. Tengo esa intensidad porque el motor reacciona inicialmente solo con su resistencia y entonces esa intensidad es muy grande. Cuando yo tengo un cuadro como aquellos donde tenemos el amperímetro y estoy midiendo la intensidad en el arranque, vais a ver que el amperímetro de aguja tradicional pega un bote, pega un salto en el momento del arranque y luego ya se estabiliza. Se mueve hacia la derecha así, pega un movimiento brusco y luego ya baja al valor nominal. Vale, aquí tenéis el montaje con un amperímetro en serie de cuadro y ahí lo veríamos, ¿no? Que es lo que os cuenta aquí el libro. Se puede observar bien en esos amperímetros cómo arranca el motor. En nuestros motores, si lo hacemos con el polímetro, pues no lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque el polímetro no le da tiempo a estabilizar la lectura. Sí vemos que pega un pequeño cambio ahí, pero no se ve. Vale. Y como tenemos además el motor en vacío, el arranque es prácticamente instantáneo, no dura nada, y entonces no nos da tiempo, no se mantiene esa sobreintensidad el tiempo suficiente como para poder verlo tampoco. Si lo arrancásemos con carga, que tardaría unos segundos en llegar, entonces sí que podemos ver ese movimiento de la aguja un poquito más lento. Ahí tenéis la tabla del reglamento que me habla de esa limitación de corriente, ¿vale? En la ITC-BT 47 lo tenemos. Y bueno, va en función de la potencia, ¿no? De 0,75 a 1,15, 1,5 tengo que limitar a 4,5. Habíamos dicho antes que por debajo de 0,75 kilovatios podíamos hacer un arranque directo, con lo cual no tengo que reducir la intensidad ni tengo que hacer nada. ¿Vale? De 1,5 a 5 kilovatios, como mucho 3 veces, de 5 a 15 2 veces, más de 15 1,5, etc. Por eso, por ejemplo, cuando tenemos motores de mucha potencia, se suele utilizar el tipo de motor de anillos rozantes, porque el motor de anillos rozantes, en vez de absorber 6 veces la intensidad nominal, absorbe 2,5 veces la intensidad nominal. Tiene una punta de intensidad en el arranque más pequeña. Es una ventaja para este tema, ¿vale? Y os cuenta aquí el arranque estrella-triángulo, es lo que viene a continuación. Mirad, con las dos curvas vamos a intentar razonar qué pasa en un arranque estrella-triángulo. Ojo con el arranque estrella-triángulo porque lo primero que tengo que tener en cuenta es que para hacer un arranque estrella-triángulo tengo que poder hacer funcionar el motor en triángulo. Si el motor solo lo puedo hacer funcionar en estrella, no puedo hacer un arranque estrella-triángulo. ¿Vale? Arranque estrella-triángulo necesita que el motor pueda funcionar en triángulo. Primera consideración o primera limitación que tiene ese tipo de arranque. Segunda limitación. Cuando yo arranco un motor con menos tensión, el par que tiene ese motor es más pequeño. Se reduce la intensidad, pero se reduce también el par. El par se reduce a la mitad. Entonces tengo que asegurarme que la máquina, en el momento del arranque, el motor puede con ella, es capaz de moverla. ¿Vale? No suele ser un problema porque muchas cargas, dentro de los pares resistentes de las máquinas, hay varios que son bastante típicos, ¿no? Por ejemplo, tengo este, que sería una máquina con un par proporcional, ¿vale?
Tengo máquinas que se comportan así. Esto sería lo que llamamos un par cuadrático. Es como una parábola, ¿no? Va con el cuadrado de la velocidad, va aumentando el par. ¿Vale? Problema que tengo, pues en pares como este, por ejemplo, constantes. Cuando tengo un par constante, esto sería el par resistente, ¿eh? Estamos hablando de par resistente de la máquina. Pues aquí es donde a lo mejor un estrella triángulo me puede dar problemas. Porque voy a tener en el arranque el mismo par que necesito hacer cuando la máquina está ya funcionando. Entonces puede haber un problema. ¿Vale? Este cuadrático sale mucho porque esto lo tienen, por ejemplo, las bombas. Las bombas centrífugas tienen este par. Los ventiladores. ¿Vale? Las ventilaciones. El constante, por ejemplo, pues es típico de las... creo que salen las trefiladoras. Imprentas, cosas de este tipo. Máquinas que tengo un rodillo en general y estoy desenrollando una bobina, ¿no? La fuerza que tengo que hacer es más o menos siempre la misma, siempre constante. Porque tengo que mantener o intentar mantener una velocidad constante en esa lámina que se está desplazando. Y bueno, el proporcional, este creo recordar que es por ejemplo, en cintas transportadoras. Vale, tienen este tipo de respuesta. Bueno, cuando tengo máquinas tipo imprentas y tal, pues ahí el estrella triángulo igual no lo puedo hacer. ¿Qué pasa con las dos curvas de antes? Bueno, pues que ahora tengo dos de cada. Tengo una curva para el triángulo y otra para la estrella. Como lo voy a arrancar en estrella, lo que hago de manera inicial es recorrer la curva de la estrella, que es la más baja, ¿no? En cuanto a la intensidad fijaros que es 1/3, en principio, teóricamente. Luego, cuando hago el cambio más o menos al 80% de la velocidad del motor, es cuando hago el cambio al triángulo. Tengo una pequeña pica de intensidad porque paso a la gráfica del triángulo, pero enseguida baja y enseguida se estabiliza. De todas maneras, esta pica de intensidad, fijaros que está muy por debajo del valor que tendría si directamente lo arranco en triángulo. ¿Vale? Ese sería lo que hace la intensidad. Esa es la finalidad del arranque estrella triángulo, reducir la intensidad. Esa pregunta la hago siempre en el examen. ¿Para qué se realiza un arranque estrella triángulo? Para reducir la punta de intensidad que el motor tiene en el arranque, para reducir la intensidad. Acordaros, arranque estrella triángulo para reducir la intensidad. Vale, porque eso lo pregunto siempre cae esa pregunta. ¿Qué pasa con el par? Bueno, pues con el par pasa que se reduce a 1/3 también. Lo veis aquí, el par de arranque, si estaría en la curva de arriba en el caso del triángulo, en el caso de la estrella, estoy por aquí debajo. Tengo muy poca fuerza, ¿vale? Luego, cuando hago el cambio, sí que tengo un pico de par ahí importante. Es un problema, o podría llegar a ser un problema en la máquina, porque estoy metiendo un golpe mecánico. Esa pica del par es que de repente el motor da un golpe, ¿no? Vamos a ver aquí en el taller, cuando hagamos una inversión de giro sin pasar por paro, en uno de estos motores, vais a ver cómo hay algunos que saltan en la mesa, la tabla. Como el motor está descentrado en la tabla del motor, al darle el golpe de giro, uno de los sentidos, el motor incluso bota en la mesa. Eso os da una idea de qué pasa en un arranque estrella triángulo. Bueno, cuando yo tengo una punta, un golpe de par, es como si el eje de repente diese un golpe, acelera violentamente. Eso va a producir vibraciones en la máquina, que si la máquina no está bien fijada o los cojinetes empiezan a estar desgastados, pues va a ir machacándomelos poco a poco. ¿Vale? La máquina sufre mecánicamente en este arranque. Se diseña la máquina pues para que lo pueda soportar, ese golpe que le está dando. El cambio se hace automático, normalmente lo hacemos con un temporizador. Tú cuando instalas la máquina calculas más o menos el tiempo que tarda en llegar a esa velocidad y ahí le pones el temporizador a ese valor. Y entonces automáticamente el temporizador, cuando la máquina llega ahí, te cambia. Claro, tiene que ser para una máquina que siempre arranca de la misma manera, que le lleva siempre el mismo tiempo, más o menos con la misma carga, ¿no? Normalmente se hace con máquinas que arrancan en vacío, solo con el peso de la máquina. Entonces, bueno, tú calculas, haces un arranque, calculas más o menos cuánto tarda en llegar a esa velocidad
y a ese valor le pones el temporizador. Y entonces él automáticamente conmuta. Lo hago con contactores, luego veremos el circuito de fuerza en la siguiente unidad, como normalmente se hace de manera automática y con contactores. Se puede hacer también manualmente. Aquí en esta primera parte de la unidad os pone un conmutador rotativo también manual que me permite hacer ese cambio. ¿Vale? Que es este que os pone aquí, mirad. El conmutador manual para el estrella triángulo sería este. Vale, el triángulo normalmente se señaliza con la letra D, de delta, ¿no? Porque normalmente la delta mayúscula es igual que un triángulo. Por eso se pone YD. Vale, el delta es el triángulo. Y la Y porque la Y se parece a la estrella, ¿no? Que es la conexión que tenemos en estrella. Entonces vais a verlo como YD, normalmente en el conmutador. Necesito, lógicamente, los 6 bornes del motor conectados al conmutador, porque tengo que hacer ese cambio que hago de manera fija con las placas. Ahora lo hacemos mediante un conmutador. No tenéis más que seguir la conexión interna para ver cómo cambiaría, ¿no? De una a otra. Lo ponemos un poquito más grande. Fijaros que en esta primera parte del conmutador de levas la conexión se mantiene, tiene una placa que quiere decir que cuando giro de estrella a triángulo sigue en contacto eléctrico, simplemente lo que hace es deslizar. En una primera posición esto estaría aquí, ¿vale? Esto sería la estrella, esto estaría en el medio y en el medio, ¿vale? Esa sería la conexión estrella. Fijaros que lo que está haciendo es cortocircuitar aquí la salida del devanado, el W2, U2, V2, ¿vale? Conexión estrella. Si le doy una posición más, pasaría al triángulo. El triángulo sería, el conmutador estaría aquí. Fijaros que aquí no pierdo la conexión porque hay unas placas. Cuando giro sigue alimentando por ese lado. Y aquí lo que haría sería cambiar la conexión para el lado de la derecha del todo. Vale, si seguimos cualquiera de ellas, por ejemplo, nos está de aquí, la primera, ¿vale? Viene la conexión por aquí, está en el 1, y la salida del, bueno, esta misma de aquí, seguimos el circuito por este lado, viene por aquí, me viene justo al que está enfrente, ¿no? Es decir, me está haciendo lo mismo que hago con la placa, con la plaquita esa que ponía en los 2 tornillos. Lo hago pero con un conmutador. Si seguimos cualquiera de las otras dos, es exactamente lo mismo. Está de aquí, me está conectando el V1 y por arriba, si sigo aquí el circuito, me lo está conectando con el U2. ¿Vale? Estoy haciendo la conexión que hago con las placas, pero con un conmutador rotativo. Vale, esa es la manera manual de hacer un arranque estrella triángulo. Aquí no tengo ningún automatismo, es el operario el que tiene que hacer el cambio. El operario arranca la máquina en estrella y cuando ve el más o menos está llegando a la velocidad, ojo de buen cubero, pues cambia el triángulo y la máquina empieza a funcionar ya en su manera final de funcionamiento, ¿no? En estrella en el arranque y en triángulo en el funcionamiento permanente. Bueno, pues ese sería el arranque estrella triángulo, uno de esos arranques que vamos a utilizar para reducir la intensidad que el motor absorbe en el arranque. Vale. Bueno, se hace mediante ese elemento que se llama conmutador de levas. Bueno, por hoy vamos a dejarlo aquí. Vamos a acabar, luego veremos mañana vemos el motor monofásico, los motores de corriente continua. Y con eso más o menos terminamos el tema.